la grabación, no la había realizado, pero aquí está. Bueno, vamos a darle compartir de nueva cuenta. Y les comentaba pues que en definitiva la diabetes conlleva pues uno de los principales problemas de salud pública y que no nos va a permitir tener y desarrollar una buena calidad de vida. El desafío para la sociedad y los sistemas de salud va a ser enorme. En Estados Unidos, desde 1997, destina más del 15% de su gasto en salud en este país. En México, las estimaciones existentes son muy variables, con costos que varían desde los 700 a los 3.200 dólares anuales, que corresponden entre el 5 y el 14% del presupuesto en salud. Pero de no tener un buen control, pero de seguir la tendencia que desde hace 30 años tenemos aquí en México, nuestro sistema de salud puede colapsar debido pues a estas enfermedades crónicas, en particular la diabetes. Y si aunado a eso vemos que diabetes igual ayuda a la disminución del sistema inmune, hoy más que nunca recubre una gran importancia esta patología, porque hasta ahorita con lo del coronavirus, por ejemplo, la población diabética descontrolada es una población de alto riesgo. Bien importante, muy importante pues la diabetes, en donde vean pues tenemos como estado, tenemos una gran problemática a nivel nacional, una de las tasas más altas de lo que es este tema en particular, y una de las tasas más altas en Sonora también, según la encuesta de salud y nutrición, que del índice de sobrepeso y obesidad, que por sí solo el índice de exceso de peso, que ese es el nombre, genera un factor predisponente pues para esta condición. Bueno, en relación pues a la morbilidad de la diabetes, muy importante pues que se reconozca a la diabetes como una enfermedad crónica, una enfermedad con una alza significativa de incidencia de alta incidencia en las últimas décadas. Es importante saber pues que el sistema de vigilancia epidemiológica, las complicaciones crónicas, las afecciones agudas o los procesos infecciosos van a ayudar a generar algo que se llama motivo de ingreso hospitalario, y en donde la diabetes, en lo que son las afecciones crónicas, pues aduce un fenómeno muy importante. Bueno, pero ¿qué dice la Asociación Americana de Diabetes? 1997. ¿Qué dice en la guía de práctica clínica de la diabetes? ¿Qué dice la última actualización de la Asociación Americana de Diabetes en 2019? ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice la ADA, que es una clasificación que todavía está vigente, que dentro del grupo de diabetes se van a incluir 4 categorías de pacientes y un quinto grupo de individuos que tienen glicemias anormales con alto riesgo de desarrollarla. Y bueno, para clasificar entonces a la diabetes, vamos a poder revisar la clasificación. Y para hablar entonces de la clasificación de la diabetes, le voy a pedir a Carlos Eduardo Huerta Munguía que me ayude leyendo esta diapositiva con la clasificación, hablando en específico de la diabetes tipo 1. Adelante, Carlos Eduardo. Ajá. Diabetes mellitus tipo 1, caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, deficiencia absoluta de insulina,
tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir, insulinodependientes. Se distinguen dos subgrupos, autoinmune o idiopática. Bien, muchas gracias. Disculpa, tengo que levantarme un momentito. Exactamente, dentro de la clasificación de la diabetes, vamos a tener a la diabetes tipo 1, que esta diabetes suele ser generalmente autoinmune e idiopática. Muy importante, se los voy a preguntar en el examen. La diabetes tipo 1 se va a distinguir en dos subgrupos, autoinmune e idiopática. ¿Y qué nos dice esta condición? Nos dice lo siguiente, que la diabetes autoinmune va a tener marcadores positivos en un 85 a un 95% de los casos de anticuerpos, anti-islotes, antitirosina, y también se asocia a genes HLA. Una pregunta, muchachos, ¿escuchan mucho ladrar a mi perrito? Sí se escucha, pero no estorba para nada. Ah, bueno, pues porque andan, digo, ahí. Pero bueno, entonces quiero que pongamos pues especial atención en este punto en particular. Regálame un segundito nada más. Bueno, disculpen, ya ando viendo esto. Bien, les comentaba pues, diabetes autoinmune. Entonces, en el 95% de los casos va a haber esta parte. Recordar que las células pancreáticas van a ser muy importantes en la producción de insulina. Carlos Adrián Balleno Acuña. Carlos, ¿te acuerdas cómo se llamaban las células productoras de insulina en el páncreas? Blanca Julia González Arias. ¿Te acuerdas cómo se llaman las células pancreáticas que producen la insulina? Doc, soy ¿Cuál? Valleño, es que no me agarra el micrófono. Bien. Si no mal recuerdo, son las células beta, ¿no? Las células beta pancreáticas, muy bien. Las células beta pancreáticas jóvenes, por lo tanto, son las células encargadas de producir insulina. Y anótenlo, por favor, y recuérdenlo, porque hasta toda su vida profesional, sea la especialidad que manejen, van a estar recordando porque van a estar viendo a este tipo de pacientes. Las células beta pancreáticas son las células encargadas de la producción de insulina. Bien, entonces sabemos que estas células se van a producir, las células beta, en los islotes de Langerhans. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en un 85 a un 95% de los casos de diabetes tipo 1 van a producir anticuerpos anti-islotes. Y esto es muy importante, pues, que lo analicemos
y que lo miremos en perspectiva. Vamos a tener también a la diabetes idiopática, que va a tener un igual comportamiento metabólico, pero sin asociación con marcadores de autoinmunidad. O sea que la diabetes idiopática, cuando no sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando, decimos pues que es algo idiopático. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la clasificación de la diabetes tipo 1 se va a subdividir entonces en autoinmune e idiopática. Ahora bien, algo muy importante. Vamos a definir a la diabetes mellitus tipo 2 en su clasificación. Y ahora sí le voy a pedir a Blanca Julia González Arias que me ayude leyendo la siguiente diapositiva, por favor. Sí, doctor. Gracias. La diabetes mellitus tipo 2 es caracterizada por insulinoresistencia y deficiencia no absoluta de insulina. Pacientes, la mayoría obesos y o con distribución de grasa, predominantemente abdominal. Fuerte predisposición genética no bien definida, multigenética. Niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin tendencia a la acidosis y responden a dieta e hipoglucemiantes orales. Con el tiempo requieren de insulina para su control. No es indispensable para preservar la vida. Bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí Blanca Julia, lo más importante vamos a ver que ¿cuál crees tú que sea el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2? ¿Podría ser la obesidad? La obesidad, así es. No, con eso, que si tú lo tienes bien claro y que el grupo lo tenga bien claro, que la obesidad y sola va a generar un factor de riesgo mayor para la diabetes, sobre todo para la diabetes tipo 2, por un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Escúchenme bien. La obesidad es factor de riesgo para desarrollo de diabetes por un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Y esto no se les olvide porque toda su vida profesional lo van a estar viendo, lo van a estar analizando y por eso le pedimos al paciente con diabetes que baje de peso. Porque cuando se quita este círculo vicioso de resistencia a la insulina y cuando el paciente empieza a bajar de peso por restricciones dietéticas, por ejercicio, por cuidados, nos ayuda primero a controlarlo mejor y segundo, si tenía mucho más otros factores, se disminuye grandemente. Por lo tanto, el trabajar sobre la obesidad en los pacientes diabéticos o en los pacientes prediabéticos, que ahorita vamos a ver qué consiste ese tema, ese punto, nos va a ayudar muchísimo, pues, ahora sí a tratar de modificar gran parte de la historia de esta enfermedad. Bueno, otros tipos específicos de diabetes es otra parte de la clasificación. Los defectos en la función de la célula beta o algo que le llamamos la diabetes MODY, que no la vamos a ver, pero que es parte que lo conocemos, que es esta gran parte de ello. Defectos genéticos de la acción de insulina, patologías pancreáticas como las pancreatomías, la pancreatectomía, pancreatitis, las neoplasias del páncreas, etcétera, generan pues esta condición. Las endocrinopatías, el síndrome de Cushing, acromegalia, el feocromocitoma también van a estar ligados pues al desarrollo de diabetes, pero en este caso secundaria a otros factores.
diabetes. Por eso le llamamos otros tipos específicos de diabetes. Otra parte de la clasificación nos va a hablar de la diabetes gestacional. Y para hablar de esta diapositiva, le voy a pedir a Ariana Alejandra García Luque que me ayude leyendo, por favor, dentro de la clasificación a diabetes gestacional. Adelante. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, adelante. Ok. Diabetes gestacional. Se caracteriza por hiperglicemia que aparece en el curso del embarazo. Se asocia a mayor riesgo en el embarazo y parto y de presentar diabetes clínica, 60% después de 15 años. La diabetes gestacional puede desaparecer al término del embarazo o persistir como intolerancia a la glucosa o diabetes clínica. Muchísimas gracias. Y la gran pregunta para ti es, ¿cómo bueno, ya que termine el embarazo, ya que todo esto, ¿cómo salen los niños de las pacientes que tuvieron diabetes gestacional? La mayoría, ¿cómo va a salir? En peso. Podría ser que en talla baja. Bien, no. Pero lo voy a ir dilucidando. ¿Alguien que sepa cómo les llamamos a estos niños de las mujeres con diabetes gestacional? Bien, generalmente nacen niños macrosómicos, o sea, niños aumentados en peso y en tamaño. Esto es dado por los niveles altos de glucosa a lo cual el niño estuvo expuesto, el bebé en el vientre. Y por eso, generalmente, no siempre se da, pero en la mayoría de los casos, mujeres con diabetes gestacional, sobre todo una diabetes gestacional no controlada, van a tener productos macrosómicos, niños aumentados en peso y en talla en particular. Gracias, hija. Bueno, ¿y qué nos incrementa el riesgo? ¿Qué nos incrementa el riesgo? Pues nos incrementa el riesgo de desarrollar diabetes estas dos condiciones importantes. Intolerancia a la glucosa, y glicemia de ayuno alterada, o le llamamos glucosa en ayuno alterada o glucosa alterada de ayuno. Así se le llama, así se la pueden encontrar. La glucosa alterada en ayuno y la intolerancia a la glucosa nos van a aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Y bueno, ¿cómo se caracteriza este riesgo incrementado? Este riesgo incrementado, chicos, se va a caracterizar por una respuesta anormal a una sobrecarga de glucosa. Y vamos a decir que en este estado se asocia a una mayor prevalencia de patología cardiovascular y el riesgo de desarrollar diabetes clínica. Entonces, para hablar de intolerancia a la glucosa, vamos a ver que la intolerancia a la glucosa después del consumo de 75 gramos de glucosa anhidra, y si se toma a las 2 horas y sale entre 140 y 199, vamos a decir que este paciente se encuentra con un riesgo incrementado de desarrollar diabetes y por lo tanto esta persona va a tener una intolerancia a la glucosa. Anótenlo. Intolerancia a la glucosa nos va a dar valores entre 140 y 149 miligramos por decilitro. Y aquí viene otro de los diagnósticos en la curva de tolerancia a la glucosa, o bien al consumo de 75 gramos de glucosa
y se toma a las 2 horas, cuando sale igual o mayor a 200, vamos a decir a las 2 horas que este paciente también es diabético. Por lo tanto, ahí está el tercer criterio diagnóstico. Una glicemia mayor a 200 posterior a la carga o a la toma de 75 gramos de glucosa anhidra como tal. Entonces, ya llevamos 3 formas de hacer el diagnóstico de diabetes. Llevamos la de glucosa en ayuno, llevamos la de glucosa casual y llevamos lo que es después de haber consumido 75 gramos de glucosa a las 2 horas. Y por lo tanto, si han estado poniendo atención, Angélica Gámez Ortiz me va a decir cuáles son esos 3 criterios que llevamos para lo que es el diagnóstico de diabetes. Adelante, hija. Sí, uno es el de la glucosa en ayuno, que tiene que ser sale más corto. alta de 126 miligramos, que si sale más alta de 126 miligramos por decilitro. Bien. La otra, sí. Y también la última que acaba de mencionar es de lo de los 75 gramos de glucosa anhídrida, dijo. Pues que es también después de las 2 horas postprandial, ¿no? Algo así. Ajá. Y que debe salir arriba de. Y pues de 200 miligramos por decilitro. De 200, bien. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos bien, vamos bien. ¿Por qué? Porque se los voy a poner a recitar, canallas. Gracias, hija. Esto va a ser importante. Porque hoy en la mañana se lo pregunté a unos residentes y tambaleaban también cuando les decía cómo hacemos el diagnóstico, pues, de diabetes. Esto es importante, pues, que lo analicemos y que lo veamos, pues, en continuación. Por lo tanto, llevamos 3 criterios diagnósticos, según la Asociación Americana de Diabetes. Glucosa en ayuno igual o mayor a 126. Número 2, glucosa a las 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa anhidra igual o mayor a 200. Número 3, glicemia casual mayor a 200, esto quiere decir a cualquier hora en el día, con síntomas de hiperglicemia, que ahorita voy a dejar bien en claro cuáles son esos síntomas de hiperglicemia. Ya han mencionado 2, poliuria, que es muchas ganas de orina, bueno, mucha orina en general, y polidipsia, que es mucha sed. Bueno, entendemos entonces que intolerancia a la glucosa se va a comprender al término de las 2 horas, después de esa sobrecarga de glucosa, 75 gramos, cae en el rango entre 140 y 199. Y otro término que necesitamos manejar es el término de glicemia alterada en ayuno, que se caracteriza por el hallazgo de una glicemia en ayuno entre 100 y 125. Se lo repito, glicemia alterada en ayuno se va a caracterizar por un hallazgo de glicemia en ayuno entre 100 y 125. Su identificación sugiere entonces realizar una prueba de sobrecarga de glucosa oral para la clasificación definitiva. Pero entonces, cuando nosotros pedimos una glicemia en ayuno y nos sale entre 100 y 125, vamos a decir que esta es una glicemia alterada en ayuno. ¿Por qué? Porque si saliera en 126, ya sería diagnóstica para diabetes. Bueno, ya vimos entonces que se incrementa el riesgo entonces en aquellas personas que van a tener intolerancia a la glucosa y que van a tener glicemia alterada en ayuno.
Entonces, Ana Gabriela Duarte Pérez, dime, ¿a qué conocemos como glicemia alterada en ayuno? ¿A Gabriela? Pues cuando se presenta la glucosa alta, cuando la persona no ha ingerido alimentos. ¿Pero cuántos? Si lo acabo de ver, se los acabo de decir. ¿Cuáles son los valores? Los valores. ¿Sí? Dijo que de 100 a 125 es alterada. Bien. Y ¿E 120, intolerancia a la glucosa? y 126 ya sería diabetes. Bien. Y cuando hablamos de intolerancia a la glucosa, ¿qué valor sería? De 100 a 125. No, esa es glicemia alterada en ayuno. Vamos bien, vamos bien. A ver, ¿cuándo estaríamos hablando de una intolerancia a la glucosa, chicos? Gracias, Ana Gabriela, gracias. Cuando ¿Cuándo? den valores de arriba o igual de 200. No, eso ya sería diagnóstico de diabetes, recordar. Entonces sería de 140 a 199. De 140 a 199. A eso le llamamos intolerancia a la glucosa. Posterior entonces a la toma de 75 gramos de glucosa anhidra, y si nos sale entre 140 a 199, podemos decir que esta persona tiene una intolerancia a la glucosa. Muchas gracias. ¿Alguien tenía alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Yo, entonces, todas las pruebas casi siempre no deben de superar los 75 gramos de glucosa anhídrida, ¿verdad? Y siempre va a ser así se llama, glucosa anhídrida. Glucosa anhidra se llama, así es. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque es lo que antes le conocíamos como curva de tolerancia a la glucosa. Hoy no, le llamamos sobrecarga oral a la glucosa. ¿Sale? Es una prueba que realiza cualquier laboratorio. ¿Y qué sería? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Y qué sería, sobre todo en las pacientes embarazadas, el gold standard, o mejor dicho, el mejor método diagnóstico para la mujer embarazada sería la toma de los 75 gramos de glucosa medidos a las 2 horas. ¿Sale? ¿Te quedó claro, hija? Doctor, otra dudita, perdón. Lo de la intolerancia a la glucosa, esos son los valores, ¿no? 140, 199, pero también se toman 2 horas después de la glucosa anhidra. Así es, a las 2 horas. Eso es bien importante, a las 2 horas. El de la glicemia también. No es en ayuno esa, no. El ayuno debe de ser mínimo de 8 horas, supongo. Con ayuno mínimo de 8 horas, muy bien, excelente. Y que no haya habido sobre todo una ingesta muy abundante de carbohidratos la noche anterior o las 8 horas previas a ese ayuno, ¿no? Es la indicación que le tienen que dar a su paciente, sobre todo cuando les mandan a realizar estas pruebas. Pero así es, así funciona esto. Muy bien, excelente observación. Bueno, sigamos, chicos. Varios procesos patogénicos van a estar involucrados en el desarrollo de la diabetes. Estos van desde la destrucción autoinmune de células beta pancreáticas hasta anormalidades en carbohidratos, grasas, etc. Pero el principal factor patogénico para el desarrollo de esta enfermedad va a ser la resistencia a la insulina. Y vamos a ver entonces que la diabetes va a tener una etiología multifactorial. O sea que puede ser el conjunto de varias condiciones para el desarrollo de esta enfermedad. Puede ser consecuencia inclusive de procesos quirúrgicos que tengan que ver sobre todo con el páncreas. Puede ser secundaria a otras enfermedades. Y bueno, pues hay muchísimos factores importantes en esta condición. Pero bueno, en la fisiopatología, ¿qué va a ser importante entender? Vamos a entender que el páncreas va a ser un órgano
que mide entre 16 y 20 centímetros, con un peso entre 70 gramos y 60 en la mujer, y que es una glándula de secreción mixta. Que en la secreción endocrina se da sobre todo la producción de insulina por las células beta pancreáticas, y que las células beta, se encuentran contenidos en los islotes de Langerhans. Y que esto es importante entonces, porque en las células beta pancreáticas que se encuentran en los islotes de Langerhans, esto es importante entender, que ahí va a ser gran parte de la problemática también. Vamos a ver entonces que en las células beta pancreáticas pues va a ser muy muy importante toda esta condición. Y bueno, la insulina, ¿qué acciones tiene en la fisiopatología? ¿Qué acciones tiene? Vamos a ver también donde nos va a hablar precisamente de la fisiopatología de esta enfermedad, y en donde precisamente gran parte de la condicionante va ligado a la acción de la insulina en los diferentes órganos. Y vamos a ver que la insulina en el tejido adiposo realiza una función, en el músculo realiza otra, en el hígado, en el endotelio y en otros órganos ayuda pues a esta condición. Estrella Flores Medina, aparte de decirme que estás presente, ayúdame leyendo por favor la siguiente diapositiva. Presente, doctor. Gracias, Estrella. La insulina en el tejido adiposo va a aumentar la utilización de glucosa, lipogénesis y la actividad de la lipasa lipoproteica, mientras que va a inhibir la lipólisis. En el músculo va a aumentar la utilización de glucosa, la síntesis de glucógeno, la síntesis proteica, y va a inhibir la proteólisis. En el hígado va a aumentar la utilización de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis proteica, depuración de lipoproteínas, y va a inhibir la proteólisis, la gluconeogénesis, la secreción de lipoproteínas, las concentraciones de, no sé qué es eso, SHBG, síntesis del PAI-1. Y el endotelio va a aumentar la vasodilatación, mientras que inhibe la agregación plaquetaria. Y otras funciones o acciones que tendría sería aumentar el crecimiento, la retención de sodio, la excreción del ácido úrico, la activación del sistema nervioso simpático, termogénesis inducida por los alimentos, la hiperpolarización de membranas, la prolongación del QT y la síntesis de hormonas sexuales. Bien, muchísimas gracias, Estrella. Entonces, gran parte pues de esta condición, gran parte de la acción de la insulina tiene diferentes formas de actuar, que nos ayuda precisamente pues a, sobre todo, utilización de glucosa. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque esta parte, la insulina, que nos va a ayudar muchísimo, la insulina va a ser gran parte, va a ser fundamental entender pues en esta fisiopatología de la diabetes, sobre todo en la utilización de la glucosa. Bueno, pero aparte de la insulina, fíjense que tenemos otros factores que se han descrito para lo que es esta enfermedad, como son las incretinas, que son hormonas agregadas por las células endocrinas del intestino, que las incretinas van a influir en la homeostasis de la glucosa, que fueron identificadas cuando se descubrió que la glucosa administrada por vía oral producía mayor estimulación de la liberación de insulina que cuando se alcanzaba un nivel de glucosa equivalente por infusión intravenosa. Interesante. Y este fenómeno bien descrito se denomina efecto incretina, que el efecto incretina representa más o menos el 60% de la liberación total de insulina en una comida. Y cuando se entendió esto, chicos, dejamos
y sobre todo los muchachos que van a ver el tema de tratamiento de la diabetes, cuando entendimos esto, y esto no fue hace mucho, esto fue a partir del 2012 alrededor, cuando entendimos esto, cambió mucho la forma de dar tratamiento para la diabetes. Incluso tenemos algunos medicamentos que ayudan, que trabajan sobre el intestino y que son llamadas incretinas. Sitagliptina, linagliptina, vildagliptina, etcétera, son un ejemplo de ellos. Entonces, este tema, y esto es muy importante, pues, que lo entendamos y que lo desarrollemos. Vemos los GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, que sobre todo los muchachos que vean tratamiento van a ver la importancia que tiene en esta condición. Por lo tanto, es importantísimo el papel de las incretinas en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. En personas sanas, después de la ingesta calórica, se va a liberar en el intestino cantidades incrementadas de incretinas. En personas con diabetes tipo 2, la respuesta de la incretina a la ingesta calórica está severamente alterada o disminuida. El paso número 2 es que enzimas de PP4 van a descomponer a las incretinas. El paso número 3 van a reducir la acción de la incretina sobre las células pancreáticas. Y entonces se generan diferentes condiciones en el músculo, una captación de glucosa, hay hiperglicemias, producción hepática de glucosa. Y gracias a toda esta acción, cuando entendimos el papel de las incretinas, que estaba a nivel intestinal y que no todo el fenómeno se daba a nivel pancreático con la deficiente producción de insulina o bien la característica bioquímica de esta, es cuando empezaron a nacer otro tipo de medicamentos que no solamente tienen que ver con con el páncreas como tal, como las sulfonilureas, como las biguanidas, y que ahora las incretinas, los GLP-1, todos estos medicamentos, linagliptina, vildagliptina, sitagliptina, etcétera, van a tener gran parte, pues, de todo este fenómeno que lo vamos a ir viendo. Trastornos en la secreción de la insulina, hablando de esto mismo. La secreción de insulina y la sensibilidad a ella van a estar relacionadas entre sí. La secreción de insulina en la diabetes va a estar aumentada como respuesta inicial a la insulinoresistencia, con el fin de mantener una tolerancia normal de glucosa. Por lo tanto, hay una secreción aumentada compensatoria de lo que es insulina. Y este fenómeno, a mayor, pues entonces, a mayor consumo calórico de carbohidrato primordialmente, pues la secreción de insulina va a estar especialmente pues aumentada, sobre todo en la diabetes, debido pues a que va a ser necesario que esa insulina no ande circulando así nada más, sino que con la acción de la insulina pueda ser utilizada en músculos, sobre todo para nuestras actividades diarias, para lo que es toda esta parte del metabolismo del cuerpo. Importante, pues, por lo tanto, el ambiente metabólico, importante la obesidad como principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, en donde la resistencia a la insulina va a estar aumentada, en donde precisamente la obesidad va a estar asociado a estas partes importantes, a un estado de inflamación crónica de bajo grado. Y esto es increíble, pues. Por eso, chicos, por eso, y la inflamación crónica genera disminución del sistema inmune, y por eso escuchan ustedes que relacionándolo con esta pandemia,
Los pacientes con obesidad deben tener especial cuidado. Los pacientes diabéticos deben de tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque estas enfermedades por sí solas favorecen disminución del sistema inmunológico por esta inflamación crónica de bajo grado que va a generar un mayor problema a la larga. Por lo tanto, las citoquinas inflamatorias y los ácidos grasos van a producir esta resistencia a la insulina. Y además, porque va a haber una alteración en todo el metabolismo de los carbohidratos, inclusive en el metabolismo de la obtención de energía. Y ahí va una pregunta al aire. Quien quiera contestarme. ¿Qué ácido graso y por qué está aumentado en los pacientes que tienen resistencia a la insulina o bien que tienen una diabetes descontrolada? ¿Qué ácidos grasos, chicos? ¿Quién se anima? Ring, ring. ¿Quién se anima? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Qué ácido graso? Recordar cómo está el metabolismo y cómo está la obtención de energía. Estoy hablando de todo esto. ¿Qué ácido graso, chicos, va a estar aumentado ante una resistencia a la insulina y o bien ante una diabetes mal controlada? ¿Ni idea? Se refiere a los LDL. Los LDL, ¿no? ¿Quién más? los triglicéridos. Los triglicéridos. ¿Quién me contestó, por favor? Víctor. Víctor, ¿y por qué, Víctor? Ahora esto viene lo interesante. ¿Por qué los triglicéridos? Ahora viene lo bueno. Explícamelo en tus palabras. ¿Por qué? Muy bien. Porque, pues, si hay resistencia a la insulina, significa que no está trabajando de manera correcta. Entonces, como vimos en las diapositivas pasadas que venían las funciones, pues ahí en unas venía que era también la función de lipólisis, y si no está funcionando bien, pues no se están degradando los ácidos grasos y se están acumulando. Bien. ¿Podría ser? Podría ser. Y te voy a agregar entonces que como la insulina no está, gracias, excelente participación, como la insulina no está actuando donde debe por esa resistencia, no está metiendo glucosa a la célula, que como ustedes bien saben, la glucosa es nuestra primordial fuente de energía, pues ¿qué creen? A ver si recuerdan el metabolismo energético después de los carbohidratos. ¿Qué seguiría en el metabolismo energético? Y ahí está la respuesta. ¿Cuáles? Los ácidos grasos. Las grasas, chicos. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo vamos a estar integrando todo esto? Me hubiera encantado verlo con ustedes en la clínica. ¿Cómo explicarles? Entonces, entonces ahí estamos bombardeando al paciente con besafibratos, sobre todo con fibratos, fenofibrato y todo eso. Cuando si al paciente le controlamos la glucosa, ¿qué creen que se va a controlar también? ¿Qué creen? Si le controlamos la diabetes. Triglicéridos. Los niveles de triglicéridos. Así que aunque bombardeen a un paciente con fibratos, fenofibrato, besafibrato, etcétera, pues no lo van a controlar si no controlado primero la diabetes. ¿Por qué? Porque es algo básico en el metabolismo, en la obtención de energía. Primero están los carbohidratos y después, como el cuerpo no está obteniendo energía por la obtención de carbohidratos, porque la insulina está teniendo una resistencia, ¿qué dice el cuerpo? Pues yo tengo que comer, yo tengo que funcionar. Y entonces empieza a agarrar ácidos grasos. Y entonces nos lleva a lo que comentaban ahorita, que uno de los síntomas de la hiperglucemia es la pérdida de peso. Entonces ustedes ahora ya saben que uno de los síntomas primordiales de la hiperglucemia, sobre todo
en estadios cuando ya están muy avanzados es la pérdida de peso. Recordar que los síntomas de hiperglucemia, sobre todo para el diagnóstico de diabetes, apréndanselo de escuelita, son 4, que son mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de orinar y el perder peso. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Se lo repito, síntomas de hiperglucemia no significa que sean signos de diabetes. ¿Por qué? Porque otras enfermedades pueden ocasionar estos problemas, pero nos indica que tendríamos que realizar una prueba de glucosa, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y ahora ustedes están entendiendo con esto esta parte primordial, importante en lo que es el manejo de esta enfermedad. Entonces revisen si tienen papás, abuelitos diabéticos, y revisen entonces cómo están controlados, y revisen si en los análisis y ven triglicéridos elevados que jamás se van a controlar si no se controla la diabetes. A ver, y bueno, hablando del metabolismo energético, y si ya las grasas, hablando de la pérdida de peso, después de las grasas, ¿qué otro seguiría? Las proteínas. Las proteínas. ¿Y qué creen? ¿Han oído hablar de la cetoacidosis diabética? Pues tiene que ver mucho con todo eso, chicos. Entonces, vean eso, el olor a manzana característico, pues, por la destrucción de proteínas. ¿Por qué? Porque pues ya se acabó la grasa, pero pues el paciente sigue teniendo niveles altos de glucosa, pero esos niveles no le sirven para nada porque no está ayudando a su cuerpo a la regulación porque no está donde debería estar. Y eso es lo bonito, pues, de ir conociendo la fisiopatología, sobre todo a mis futuros internistas aquí, espero que haya muchos, o endocrinólogos que entiendan muy bien esta parte en particular. No me voy a meter mucho más en otras cosas, pero esto, si ustedes entienden esto que yo les estoy explicando, chicos, que este es un tema bien interesante, que es un tema que me gusta tratarlo mucho con los estudiantes. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a esto en la vida diaria, se van a estar enfrentando, pues. Entonces, cuando ustedes entienden, cuando entendemos todo esto, pues nos es más fácil entender todo esto. Por lo tanto, va a haber un aumento en la producción de glucosa, la saturación de receptores, etcétera. Resistencia a la insulina. Este término es tan importante, pues, que lo entendamos dentro de la fisiopatología de la diabetes. Se va a conocer como resistencia a la insulina a la alteración de la respuesta tisular a la acción de la insulina. Y para ello, para esta diapositiva, le voy a pedir a Fernanda Gagiola González, que aparte que me diga que está presente, me ayude leyendo la siguiente diapositiva, por favor. Resistencia a la insulina. Aquí, doctor. Adelante, hija. Se conoce como resistencia a la insulina la alteración de la respuesta tisular a la acción de la insulina, que en la práctica se refiere a una menor captación de glucosa mediada por insulina. Aunque puede afectar a muchos órganos, los más importantes son el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Bien, muchísimas gracias. Esto entonces, la resistencia a la insulina, va a ser la condición. Y bueno, a ver, hija, a ver, y la pregunta, aparte de continuar con esto, Fernanda, ¿quiénes tienen mayor riesgo de presentar resistencia a la insulina? ¿Qué tipo de pacientes o qué tipo de personas? ¿Quiénes? Fernanda. Perdón, doctor, ¿puede repetir? Es que hicieron mucho ruido aquí en mi casa. Bien, ¿qué tipo de pacientes o qué personas son las que van a desarrollar mayor resistencia a la insulina? ¿Quiénes? Tiene que ver con el índice de masa corporal, ándale, más fácil no te la pongo. ¿Quién? Puede ser la persona que tenga mucha grasa abdominal.
¿Y cómo se llaman ellos? Obesos. Los obesos, bien, los obesos, cuando ya les expliqué todo el mecanismo que generan, es esta condición. A ver, y cuéntame, ¿cuándo podemos hablar de obesidad? ¿A partir de qué índice de masa corporal? Si no me equivoco, es 24 25. No, pues no, pues eso sería peso normal. No te preocupes, ya de hecho con la participación ahí está. A ver, ¿quién me puede decir? Caramba. ¿Con qué valor mayor o igual a cuánto? ¿No es mayor o igual a 30? Claro que sí, mayor o igual a 30, así es. Victoria. Sí, ¿verdad? Sí, yo, hola. Gracias, ahí está, hija. Sí, mayor o igual a 30. Y esto también, apréndanselo, bien importante, chicos. Por lo tanto, que lo entendamos que la mayoría de los pacientes obesos, por este fenómeno de inflamación crónica, va a generar esta resistencia a la insulina. Muy bien, chicos, vamos bien, vamos bien. Por lo tanto, esto es importante. Y entonces, la resistencia a la insulina obliga a mantener unos niveles elevados de insulina. No, esto yo necesito que ustedes me lo lean porque aquí viene lo que les explicaba, pues, en esta condición. Francisco Javier Martínez Reyes, aparte que me digas que estás presente, yo me leyendo esta diapositiva de resistencia a la insulina, por favor. Francisco. Sí, doctor, no lo escuchaba, no estaba seguro si había dicho mi nombre. Adelante, por favor, estás presente, ahí está. Ayúdame leyendo esta diapositiva que explica en gran parte lo que les explicaba. Adelante. La resistencia a la insulina obliga a mantener unos niveles elevados de insulina en plasma, hiperinsulinismo, lo que somete a los tejidos a una inadecuada acción lipogénica. Por consiguiente, se favorece de esta manera la obesidad abdominal y la producción hepática de triglicéridos liberados como los VLDL hacia la sangre, por lo que se produce una dislipidemia. Como siguiente, los pacientes con resistencia insulínica pueden ser incapaces de segregar toda la insulina necesaria. Gracias, hijo. Y entonces ahí está. Ahí está por eso, muchachos, que aquellos pacientes que tengan una hiperinsulinemia y que por ende tengan niveles elevados de glucosa en sangre que no están actuando donde debiera, por eso precisamente, porque se afecta la acción lipogénica, por esa condición los triglicéridos van a estar elevados por el mero metabolismo energético que ya ustedes bien platicamos, pues, y que se da en esta condición. Por lo tanto, los pacientes con resistencia insulínica pueden ser incapaces de segregar toda la insulina necesaria para mantener a la glucosa en límites normales, produciéndose entonces una intolerancia a la glucosa y en fases posteriores una diabetes tipo 2. Por lo tanto, hay eventos de resistencia a la insulina que pueden provocarla, como los eventos prerreceptor y los fenómenos a nivel del receptor de insulina. A nivel de evento prerreceptor tenemos a los anticuerpos antirreceptor, antiinsulina, en los fenómenos a nivel del receptor, mutaciones, alteraciones en la funcionalidad, etcétera, que generan pues gran parte de este problema. Efectos secundarios, defectos secundarios de la célula diana, por ejemplo, con resistencia a la insulina en el embarazo, por ejemplo, en las patologías como la obesidad abdominal, el estrés, la cirrosis, las hormonas, el aumento de las hormonas contrarreguladoras, el uso de algunos fármacos. Entonces lo van a entender. Ahorita que está de moda la dexametasona, betametasona, etcétera, que estos pueden aumentar los niveles de glucosa en sangre y que esta condición por eso
no cualquiera, no cualquier persona, sobre todo adulto mayor que tenga descontrolada su diabetes, le debemos de indicar el uso de esteroides como tal. A nivel de receptor, variaciones genéticas, esto no me interesa mucho que lo entiendan, pero la resistencia a la insulina como tal, por lo tanto, nos debe de hacer entender que gran parte de este problema va a ser precisamente ocasionado por la obesidad, pues, como principal factor de riesgo. Por lo tanto, la resistencia a la insulina, esto sí me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque cómo se va a manifestar una resistencia a la insulina, y no necesariamente tiene que ser diabético. Por eso les comentaba, en los pacientes con obesidad, hay una alteración que la mayoría de nosotros lo puede ver en la piel como una hiperpigmentación en las partes de los pliegues y en el cuello. ¿Cómo se llama esa manifestación? Jade Lucía Bernal Villanueva, ¿cómo se llama esa ¿Puedes manifestación? repetir la pregunta, perdón? Claro, en resistencia a la insulina. Hay una manifestación, sobre todo en el paciente obeso, sobre todo, no siempre se da, pero en la mayoría de las veces, en los cuales en el cuello y en los pliegues, o sea, en las axilas, en la parte inguinal, a veces en la parte central. La acantosis nigranis, algo así. Acantosis nigricans, anótenlo, pregunta de examen. Esto ya lo vi con los chicos, aparte tengo la fortuna de darles clases a los jóvenes de piel y anexos. La acantosis nigricans, anótenlo, es una manifestación, no siempre va a hablar de resistencia a la insulina, puede haber otros factores a nivel tiroideo, etcétera. Pero paciente obeso con estas manifestaciones, ni lo piensen en mandarle pedir pruebas de glucosa, de glicemia, para poder identificar si hubiera una resistencia a la insulina. Jade Lucía, por favor, entonces, ayúdame leyendo esta diapositiva, por favor. Sí, la resistencia a la insulina se manifiesta principalmente por una disminución en el transporte de glucosa inducido por la insulina en adipocitos y músculo esquelético, por un aumento de la producción de glucosa hepática y por alteraciones en el metabolismo de lípidos en tejido adiposo y hepático. Bien, muchísimas gracias. Y por lo tanto, explica que haya pues todas estas condicionantes que ya vimos en toda esta parte. Y vean pues, ahorita vamos a ver bien en la fisiopatología de la diabetes cómo tiene que ver las células beta pancreáticas, pues. Sin más, vamos a ver entonces la fisiopatología, la clasificación que ya la vimos y el diagnóstico de esta enfermedad mediante el siguiente video para hacer el cierre, cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad y seguir con la lista. Bien, voy a pasarles el siguiente video, pónganle mucha atención porque ahí nos va a explicar bien la fisiopatología de la diabetes, además de lo que ya he platicado con ustedes, y va a saltar a relucir, escúchenme bien, ya llevamos tres formas de hacer el diagnóstico de diabetes, va a salir a relucir la número 4, que es el gold standard o la medición más importante para hacer el diagnóstico de diabetes. Sin más, los dejo con el siguiente video, donde explicaremos, donde se revisará, mejor dicho, la que es la diabetes y su clasificación. Entonces, algo bien importante, pues, en todos estos puntos. Adelante. Déjenme un segundito nada más. No, un segundo.
paciente, cada una tiene su propio video. Tenemos el video de cetoacidosis, el de estado Pueden hiperosmolar escuchar y el de obviamente hipoglucemia, cada el uno con audio su del video. tratamiento. Luego vamos a ver las Sí, se complicaciones escucha. crónicas, el tratamiento en general y con fármacos, para Adelante. dejar al final un video que hable solamente del tratamiento con insulina. Así que habiendo dicho esto, podemos comenzar. Primero que todo, ¿qué es la diabetes mellitus? No es una enfermedad, sino realmente es un grupo de trastornos metabólicos que cursan con o que tienen en común la hiperglucemia. Este es el pilar fundamental de la diabetes, la que causa todos los problemas que vamos a ver más adelante, con anormalidad en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Esta hiperglucemia ocurre o puede ocurrir por tres mecanismos. El primero es que hay una deficiencia parcial o completa de la secreción de insulina. Si no hay insulina, recordemos que la insulina es la hormona que ingresa glucosa a las células. Si la insulina no actúa, la glucosa se queda en la sangre aumentando sus niveles y por eso hiperglucemia. El segundo mecanismo es la disminución de la utilización de la glucosa, es decir, que sí haya insulina, pero no actúe a nivel periférico. Hay una resistencia por parte de los receptores en el cuerpo. Y el tercer mecanismo es aumento en la producción de la glucosa, que esto se ve principalmente en la diabetes 1, pero eso ya lo vamos a explicar más adelante. Ahora, como ya les había dicho antes, este es un grupo de enfermedades, así que los vamos a dividir en 4. Tenemos primero la diabetes mellitus tipo 1, esta antes se le llamaba insulino dependiente, aunque esto es un término antiguo que ya no se utiliza, y esto ocurre porque el páncreas no produce la insulina suficiente que necesita el organismo. Después tenemos la diabetes tipo 2, en esta sí se produce insulina, pero no funciona, es decir, hay una resistencia en los tejidos periféricos a la acción de la misma, así que es como si no hubiera. Después tenemos la diabetes gestacional, una diabetes que ocurre solo durante el embarazo. Y finalmente los otros tipos específicos de diabetes, que es un grupo muy amplio de enfermedades, son todas estas de aquí, donde las principales o las más frecuentes son las diabetes tipo MODY, las que ocurren por defectos genéticos. No es importante que te sepas cada diabetes MODY con su respectiva enzima, porque la verdad esto es más de especialidad. Lo que sí es importante es que sepas cuándo debes sospechar una diabetes MODY. Debes sospecharla cuando el paciente tiene diabetes antes de los 25 años, cuando hay más de 2 generaciones afectadas por el componente genético. Y bueno, estas dos primeras características se comparten con la diabetes 1. También es una diabetes de jóvenes, también tiene componente genético, pero lo que le diferencia es que no hay insulinodependencia, es decir, la diabetes 1 se puede tratar solamente con insulina. Las MODY pueden responder a otros tipos de tratamiento, como ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver por qué ocurre cada tipo de diabetes. Primero tenemos la fisiopatología de la diabetes 1. Esta se corresponde a un 5 a 10% de todas las diabetes y tiene un origen autoinmune. El organismo no reconoce a las células beta del páncreas como si fueran propias, entonces las ataca mediante anticuerpos y también inmunidad celular. Si podemos ver esta gráfica, representa el número de células beta que tiene la persona a lo largo de su vida. Entonces, la persona nace con un determinado número de células beta, estas aumentan, se mantienen estables durante años y lo que va a desencadenar la enfermedad es un inmunoactivador. Se han descrito algunos inmunoactivadores como el virus de la rubiola, Coxsackie, proteínas de la leche de vaca, la enfermedad de Graves, artritis reumatoide y también situaciones que aumenten súbitamente las necesidades de glucosa como la enfermedad de Addison o la pubertad. Esto desencadena una respuesta autoinmune que comienza a disminuir progresivamente los niveles de células beta, hasta que llega a un punto de quiebre donde hay una disminución del 80% de las células. En este momento, el páncreas ya no puede suplir la función endocrina y aquí aparece la diabetes manifiesta. A partir de aquí, el paciente, como ya no produce la insulina necesaria, va a necesitar que se le inyecte insulina por el resto de su vida para controlar los niveles de glucosa. Después tenemos la fisiopatología de la diabetes 2. Esta es la más frecuente de las diabetes con un 90%, es la típica que da a los pacientes de edad avanzada y ocurre por una resistencia a la insulina o anomalías en su secreción. Esta enfermedad cuenta con un fuerte componente hereditario, es decir, puede heredarse y están implicados más de 20 genes y también puede adquirirse porque hay factores de riesgo que aumentan la resistencia a la insulina como la obesidad, nutrición, ejercicio, el sexo masculino, el envejecimiento y esto ocurre o la fisiopatología general se desencadena mediante 4 mecanismos simultáneos. El primero es que hay una menor secreción de insulina. Esto puede explicarse porque las células del páncreas se vuelven también resistentes a insulina. Esto quiere decir que cuando aumenta la glucosa, esta no ingresa dentro de las células, entonces estas no saben que tienen que sintetizar más insulina y por eso hacen menos.
El segundo mecanismo es la resistencia periférica a la insulina. Esta quiere decir que en el tejido muscular graso y hepático no funciona la insulina, hay algún error en la cadena de señalización y por consiguiente, como la glucosa no entra dentro de las células, el organismo piensa que falta glucosa y aquí viene el tercer mecanismo, aumenta la síntesis hepática de glucosa. ¿Por qué? Como el hígado no le entra glucosa a las células, piensa que tiene que producir más, entonces por eso produce más glucosa y aumenta más la glicemia, empeorando el problema. Y finalmente hay un metabolismo normal de la grasa, aumentan los ácidos grasos libres, estos ocupan los receptores de insulina y por consiguiente perpetúan el problema de la resistencia periférica a la insulina. Ahora les voy a mostrar un cuadro comparativo de los dos tipos de diabetes para que sepamos cómo se manifiestan clínicamente y sus características principales. Primero que todo, la edad. La diabetes 1 ocurre en pacientes jóvenes después de la pubertad, en cambio la diabetes 2 es más frecuente después de los 60 años. En el inicio, o sea, la instauración de la enfermedad, la diabetes 1 es más brusca, tiene más síntomas, la diabetes 2 es gradual, sin síntomas. De hecho, esta no la detectamos sino hasta que vemos una de las complicaciones de la diabetes 2, que ya las vamos a ver después. La complicación aguda que más frecuentemente se relaciona con la diabetes 1 es la cetoacidosis y con la diabetes 2 es el coma hiperosmolar. En cuanto al peso, y esto es muy importante, los pacientes con diabetes 1 tienen un peso que es normal o puede disminuir. Puede disminuir por el hecho de que como no hay insulina, la glucosa no entra en las células, por consiguiente el paciente no se nutre y no hay ganancia ponderal. En cambio, la diabetes 2, muchos pacientes pueden ser obesos y esto puede ser la causa de la diabetes o inclusive pueden aumentar de peso por el metabolismo normal de las grasas. En cuanto a antecedente familiar, es más, bueno, en ambos hay, pero es más frecuente en la diabetes tipo 2. En cuanto a histopatología, tenemos que saber que, bueno, recordemos, diabetes 1 es autoinmune, entonces va a ser lesiones inflamatorias tempranas que se manifiestan como una insulitis, es decir, inflamación del islote de Langerhans. En la diabetes 2, como no hay inflamación, vamos a ver lesiones que son más tardías en aparecer, que son fibrosas y que generan un depósito de tipo amiloide. Si nosotros midiéramos la insulina en ambos tipos de diabetes, como ya sabemos la fisiopatología, deducimos que en la diabetes 1 hay una reducción intensa de los niveles de insulina porque no se produce. En cambio, en la diabetes 2 la insulina es normal o puede incluso estar elevada. En cuanto a las complicaciones crónicas, y esto es una diferencia realmente muy importante, es que estas no se manifiestan en la diabetes 1 en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando tú diagnosticas la diabetes 1, esta ya tiene bastantes síntomas, entonces se detecta rápidamente, aparecen jóvenes, o sea, no han habido suficientes años para que la diabetes haga sus complicaciones crónicas. En cambio, la diabetes 2, como no la detectamos a tiempo, estas son las complicaciones que nos hacen pensar en el diagnóstico de la diabetes 2. O sea, si no es por estas complicaciones, no la detectaríamos nunca. Por eso digo que es importante esta diferencia. En cuanto al tratamiento básico, sabemos diabetes 1, no tenemos otra alternativa que utilizar insulina. En la diabetes 2, esta se puede corregir inicialmente solamente con dieta y ejercicio, pero progresivamente vamos a utilizar otros fármacos y también insulina dependiendo del tipo del paciente. Y finalmente el péptido C, que recordemos que el péptido C es la parte que se le desprende a la proinsulina al momento de secretarse, entonces este va a estar bajo en la diabetes tipo 1, porque si no se produce insulina, tampoco se produce péptido C, porque los dos se producen al mismo tiempo. En cambio, en la diabetes 2, como sí se produce insulina, sí se produce también el péptido C y por consiguiente este va a estar elevado. Ahora que sabemos todo esto, podemos pasar al diagnóstico. Les voy a poner ahora cuáles son los criterios de la Asociación Americana de Diabetes 2019, que de hecho son los mismos criterios de la Federación Internacional de Diabetes y los mismos criterios de la Organización Mundial de la Salud, y que son los siguientes. El primero, tener una hemoglobina glicosilada más de 6.5%. El segundo, tener una glucemia en ayunas más de 126 miligramos decilitro. El tercero, tener un TTOG, o sea, un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué significa esto? Que vamos a darle al paciente 75 gramos de glucosa y esperamos 2 horas y medimos la glucemia. Después de hacer esto, que sea más de 200 miligramos decilitro. Y la otra es la glucemia al azar, o sea, tomar una medición de glucosa en cualquier momento del día, excepto que sea en ayunas, y que sea más de 200 miligramos decilitro. Que cumpla solamente una de estas, se debe confirmar, ojalá con el mismo tipo de estudio, o sea, si utilizamos glucemia en ayunas, ojalá repetir ese mismo, y si igual me sale más de 126, ya es diagnóstico de diabetes. Y bueno, no es necesario hacer la confirmación con el segundo estudio si es que hay síntomas clásicos de la diabetes, y estos son las 4 P's: polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Recordemos, polifagia, el paciente come más porque como la glucosa no entra en las células, el paciente tiene hambre porque necesita esa energía. Poliuria, porque el riñón está intentando eliminar la glucosa aumentando la diuresis,
Polidipsia, porque justamente como está orinando más, necesita tomar más líquidos, y pérdida de peso en la diabetes tipo 1. Ahí no tenemos que confirmar con un segundo estudio o si hay una descompensación aguda. Si el paciente está presentando una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, no es necesario hacer una segunda determinación para ya llegar al diagnóstico. Ahora, además del diagnóstico de diabetes, existen 3 situaciones especiales donde, aunque no sean diagnósticas, aumentan cuantiosamente el riesgo de que el paciente pueda tener diabetes en un futuro y por eso se les conoce como prediabetes. ¿Y qué son? Una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4 es factor de riesgo. La otra situación es la llamada glucemia alterada en ayunas, que es cuando la glucosa medida en ayunas está entre 100 y 125, y la otra es la intolerancia a los hidratos de carbono. Esto se define como un TTOG, es decir, esta prueba que ya explicamos, que esté entre 140 y 199. Estas 3 situaciones aumentan el riesgo de que presente diabetes en un futuro. Y bueno, otra cosa muy importante que tal vez ya te diste cuenta es que la diabetes, principalmente la tipo 2, puede pasar desapercibida con el pasar de los años y manifestarse cuando ya está con complicaciones. Esto es lo que tenemos que evitar, así que para esto tenemos que formularnos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se recomienda hacer cribado en pacientes sin síntomas? Pues las recomendaciones actuales nos sugieren iniciar a los 45 años y realizar determinaciones de glucosa cada 3 años. Pero no importa la edad, vamos a hacerlo a cualquier edad y de manera más frecuente en pacientes que tengan IMC más de 25, es decir, que sean obesos, más sedentarismo, más antecedente patológico familiar de primer grado o que hayan tenido diabetes gestacional en el caso de las mujeres, que tengan intolerancia a hidratos de carbono o glucosa alterada en ayunas, que tengan el síndrome de ovario poliquístico porque este se asocia a resistencia a la insulina y que tengan otros factores de riesgo cardiovascular, entonces se benefician del diagnóstico temprano de diabetes, que serían hipertensos, triglicéridos más de 250, HDL menos de 35 y antecedentes patológicos de enfermedad cardiovascular. Esto con el fin de realizar un diagnóstico temprano y evitar las temidas complicaciones. Las complicaciones las podemos dividir entre las agudas, las que son de instauración súbita, y las crónicas, que son las que aparecen con el pasar de los años. Estos temas los vas a encontrar en esta lista de reproducción. He hecho un video separado por cada complicación aguda porque el tratamiento es diferente y yo quiero enfocar bastante eso para que tú salgas experto en el tratamiento de cetoacidosis, de estado hiperosmolar y de la hipoglucemia asociada al tratamiento. Y finalmente las complicaciones crónicas las vamos a ver en un video conjunto con el tratamiento, igual en esta misma lista de reproducción. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Con esto concluyo la primera parte de este gran tema de diabetes. No olvides ver los demás videos de diabetes en esta lista de reproducción. Tampoco olvides suscribirte para ver más clases de medicina en este canal. Y recuerda que ahora tengo una cuenta de Instagram donde todo el tiempo estoy subiendo preguntas, casos clínicos y fotos interesantes. Que te vaya muy muy bien. Te espero en el siguiente video. Bien, como pudieron ver, jóvenes, gran parte pues de lo que hemos visto fue sintetizado primordialmente en la parte de la fisiopatología. Y bueno, con espero hayan puesto atención, aparece el cuarto criterio para hacer el diagnóstico de diabetes. Jaime Leonel Medina Valencia, aparte que me digas que estás presente, dime cuál sería el cuarto diagnóstico, la cuarta forma para hacer y qué es el gold standard para el diagnóstico de diabetes. Jaime Leonel. Jennifer Ailín Aboite Gastelum. ¿Ya me escucha, Doc? Ya te escucho, hijo. Es que no me permitía prender el micrófono. Pues, ¿no era lo de la prueba oral de la tolerancia a la glucosa? No, ya lo vimos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Falta uno. Hemos visto 3. Glucosa en ayuno. Hemos visto lo que es la carga a las 2 horas en la toma de la glucosa. Y hemos visto la glicemia casual. ¿Cuál sería el cuarto criterio?
La hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, ¿mayor o igual a? Era a 6.5. 6.5. Bien, a ver, no se te olvide entonces, Jaime Leonel, que la hemoglobina glucosilada, pues nos va a medir cómo ha estado el control en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque una parte de la glucosa se une a la hemoglobina, por eso la hemoglobina glucosilada, los controles tienen una equivalencia a 3 meses. Y este va a ser el cuarto criterio diagnóstico para el diagnóstico de diabetes. Hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5 y, muy importante, que es un criterio, un gold estándar, es el criterio primordial para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Gracias, Jaime Leonel. Entonces, recordando, muy importante, hay 4 formas de hacer el diagnóstico de diabetes. 1, glucosa en ayuno igual o mayor a 126. Número 2, glicemia casual mayor a 200. Esto quiere decir a cualquier hora del día y con síntomas de hiperglicemia, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Número 3, glucosa en ayuno mayor a 200, posterior a la carga oral de 75 gramos de glucosa y mayor a 200 a las 2 horas es diagnóstico de diabetes. Y por último, hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5 nos hablan precisamente de esta enfermedad y es el gold standard, es el criterio de mayor aceptación para lo que es el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, ahí están, ahí ya los tienen los 4 criterios diagnósticos para esta enfermedad. Continuaré pasando lista. Jennifer Ailina Boite Gastelum. Presente. Bien, 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 gracias. Voy a hacer, dame un segundito porque voy a hacer una pequeña revisión por acá, ya para terminar con ustedes. Muy bien. Vamos a hacer entonces, proyectar la siguiente diapositiva para seguir entendiendo este punto. Bueno, entonces aquí están los criterios diagnósticos. Aquí está precisamente lo que dice la ADA. Aquí está precisamente, pues, lo que dice la Organización Mundial de la Salud y en donde precisamente esto es bien importante dentro de lo que son los criterios diagnósticos. Jesús Alejandro Miranda Pérez, aparte de que me digas que estás presente, ayúdame leyendo, por favor, la siguiente diapositiva. Presente, doctor. ¿Y se oye un poquito de interferencia, hijo? Estoy presente, le digo. Bueno. ¿Lo leo en inglés? En inglés, por favor, en inglés. Ok. La FPG es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Fasting is defined as no caloric intake for at least of 8 hours. Hasta ahí. Con que me has leído, hijo. Muchas gracias. Entonces, ahí está el primero. No me voy a cansar. Si no salimos aprendiendo bien en esta clase,
estos criterios diagnósticos, pues no me voy a dar por vencido, necesitamos de nueva cuenta. Entonces ahí está el primero, y gracias Jesús por haberlo leído. El primer criterio diagnóstico, por lo tanto, es una glucosa en ayuno igual o mayor a 126. Y algo bien importante, la indicación primordial es, sobre todo, que el paciente en la noche previa u 8 horas previas antes debe de haber comido una comida no demasiado, que no haya sido demasiado calórica, algo bien importante. Jesús Alfredo Sánchez Madrid, aparte que me digas presente, dime el criterio número 2 para lo que es el diagnóstico de diabetes. Adelante. Presente. Lo voy a decir en español, doctor, porque soy una papa leyendo inglés. Bueno, dilo, por favor. Después que haya una glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros, y después de una carga de glucosa, era de glucosa, no me acuerdo cómo, anhídrica, disuelta en agua. Así es, ¿cuántos gramos son? 75. Y bien, entonces este va a ser igual o mayor a 200. Entonces, ¿a las cuántas horas? A las 2 horas se toma. A las 2 horas. Entonces, a ver, repíteme el primero para que lo vayamos. Repíteme el primero y el segundo. Entonces, para que me lo vaya a repetir, por favor. El primero es una glucosa plasmática igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Eso, punto. Número 2. Una glucosa plasmática igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro después de una sobrecarga de glucosa anhídrica disuelta en agua, 75 gramos, y tomada a las 2 horas. Excelente, no se te va a olvidar. Se te va a olvidar, canalla. No. No se te va a olvidar, muy bien. Jorge Antonio Rodríguez Ramírez, vámonos, número 3, aparte que me digas que estás presente. Ayúdame. Sí, aquí estoy. Gracias, hijo. El número 3 dice hemoglobina A1C glucosilada mayor o igual a 6.5. Luego menciona este test debe ser hecho en un laboratorio certificado que use un método NGSP, pero pues lo importante es de que la hemoglobina glucosilada A1C es mayor o igual a 6.5. Gracias, hijo, así es. Todos los laboratorios que hagan hemoglobina glucosilada, las maquinitas que venden para hacer ello en los laboratorios ya están certificadas pues por esta certificación que tienen en Estados Unidos. Y por lo tanto, el tercer criterio diagnóstico es una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5. A ver, repíteme los dos anteriores, hijo, por favor. El primero es una glucosa en ayunas de arriba o igual de 126. Punto. Después el número 2 es posterior a una ingesta de comida o postpandrio, 2 horas se toma ahora una nueva muestra y esta debe tener arriba de 200 o igual miligramos sobre decilitro. Y el tercero, pues la hemoglobina glucosilada de 6 arriba o igual de 6.5. Perfecto, con eso. Bien, gracias, hijo. Entonces llevamos 3. A ver, para que me lo sepan decir bien. Y para cuando les pregunten sobre todo, ¿no? Cuando anden en clínica y todo eso. Glucosa en ayuno igual o mayor a 126. Hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5. Prueba de sobrecarga de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra, pero eso no es lo más importante, sino prueba a las 2 horas de tolerancia a la glucosa igual o mayor a 200. Ok,
Criterio número 4. Criterio número 4. Juan Ángels Pérez Soria, aparte que me digas presente, dime cuál es el criterio número 4. Aquí está. Sí, dice que un paciente con los síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica debe encontrarse con una glucosa al azar, ¿no?, igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Bien, excelente, hijo. Entonces, al azar. ¿Y cuáles son los síntomas de hiperglicemia, hijo? Polifagia, polidipsia, poliuria. Y pérdida. Y pérdida de peso. Y pérdida de peso. Muy bien. Ya no es la teoría de las pesas, ahora son las 4, ¿no? Obvio, pueden aparecer, no en todos los casos, a veces aparece una, a veces ninguna, etcétera, ¿no? Pero esto es importante entender. El otro criterio diagnóstico entonces va a ser una glicemia casual, esto es a cualquier hora del día mayor a 200, con síntomas de hiperglucemia. Entonces, Juan Ángels, ahora sí, dime cuáles son los 4 criterios diagnósticos para diabetes. Adelante. Es una glucosa en ayuna mayor o igual a 126. 1. Una glucosa mayor o igual a 200 posterior a 2 horas de ingesta. Bien. Y una hemoglobina glucosilada de 6 a 6.5%. Y la Bien. de igual o mayor a 200 miligramos al azar. Bien, excelente, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto es importante, pues, detenernos y tener en cuenta, pues, los criterios diagnósticos. Y miren, o sea, qué es lo que, la importancia, pues, de ver a cuánto equivaldría, por ejemplo, una glicemia entre 80 y 120, nos indica una hemoglobina glucosilada entre 5 al 6%, de 120 a 150 de 6 a 7, etcétera, ¿no? Nada más quería que lo vieran. La curva de tolerancia a la glucosa, que ya no se llama curva de tolerancia a la glucosa, en este caso ahora es el test de carga, el test de carga oral de glucosa, y se toma a las 2 horas posterior al consumo de glucosa anhidra, que nos dice pues esta parte importante de poder revisarlo, pues. Y bueno, muy muy importante entender que los valores de los criterios diagnósticos nos dicen pues esta condicionante, y este es el criterio diagnóstico que no se nos debe de olvidar para con lo que es el test de carga oral de glucosa. Carla Naomi Guadalupe Piñuelas Cabrera, aparte que me digas que estás presente, ayúdame a leer por favor el siguiente diapositiva, por favor. Presente, doctor. Adelante, hija. Las categorías correspondientes cuando se usa la prueba de tolerancia oral a la glucosa son los siguientes. 1. Tolerancia normal a la glucosa, cuando a las 2 horas posteriores a la carga presenta glucemia mayor a 140 miligramos por decilitro. 2. Intolerancia a la glucosa, cuando a las 2 horas posteriores a la carga presenta glucemia mayor o igual a 140 miligramos por decilitro y menor a 200 miligramos por decilitro. Y 3. Diagnóstico de diabetes confirmado, cuando a las 2 horas posteriores a la carga presenta glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. Gracias, hija. Bueno, y se te va a olvidar esto. No se te va a olvidar, ¿verdad? No se te va a olvidar sobre todo. A ver, ya no estamos viendo ahora esto, la intolerancia a la glucosa, no se te debe olvidar que entonces de 140 a 199 en una prueba, en una carga oral de 75 gramos de glucosa a las 2 horas, si sale de 140 a 199, se le va a llamar intolerancia a la glucosa. Muy bien, hija, muy bien, gracias. Entonces, algo bien importante es utilizar el término de prediabetes. Y esta es la adición más reciente que nos dio la ADA desde la guía, desde el 2018, 2019
Falta la publicación del 2020. Bien importante entonces, que nos dice que la intolerancia a la glucosa es un factor de riesgo cardiovascular y que para ello se va a utilizar el término de prediabetes. Entonces, para decir que una persona es prediabética, vamos a determinar 3 categorías de factores de riesgo cardiovascular aumentados para decir entonces que la persona es prediabética. Escuchen bien, pongan muchísima atención. Una, glicemia en ayuno entre 100 y 125, que a eso se le llama glucosa alterada en ayuno, también va a recibir el nombre de prediabetes. De nuevo, glucosa entre 100 a 125. A este fenómeno se le va a llamar glucosa alterada en ayuno, o bien se le puede decir al paciente que es prediabético o prediabetes. Número 2, la carga de glucosa de 75 gramos medida a las 2 horas, que sale entre 140 a 199, a eso también se le llama intolerancia a la glucosa, y al paciente se le informa que es prediabético. Número 3, hemoglobina glucosilada que oscila entre 5.7 y 6.4. Recordar que el diagnóstico lo hacemos con 6.5. Hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Le vamos a decir al paciente que es prediabético. No se les debe de olvidar, es muy importante entonces recordar este punto importante. Cassandra Ailín Valle Leivas, de nueva cuenta, ayúdame a determinar el término de prediabético, por favor. Cassandra, ¿estás presente? Bueno. Lourdes María Laborín Rodríguez. Lourdes, ¿estás presente? Luisana María Olivas Durán. Presente. Bien, aquí ya vi a Lourdes, bien. Ahí está. Luisana, a ver, no se los complico. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el término de prediabetes? Cuando la glucosa en ayuno es igual a 100 miligramos o 125. Bien, 1, 2. Cuando hay una intolerancia a la glucosa o carbohidratos de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Excelente. ¿Y número 3? Y hemoglobina glucosilada igual a 5.7 y 6.4%. Gracias, porque si fuera 6.5, ¿qué sería? Diagnóstico de diabetes. Excelente, hija. Eso es lo que yo quería, chicos. Eso, gracias. Excelente participación, hija. Excelente, Luisana. Esto precisamente, chicos, de esto se trata el tema primordial, de empezar a manejar estas cifras, de empezar a leer un poco más, de empezar a empaparnos mucho de este bonito tema que va a estar acompañándolos la mayoría de las veces en su práctica médica profesional. Bien, vamos a continuar, ya casi terminamos la clase. Bien, bien importante, la curva de tolerancia en quienes está indicada, en pacientes embarazadas. Ojo, bien importante, bueno, ya no se llama curva de tolerancia, perdón, es la costumbre, pero la carga de glucosa oral
va a ser, para hacer el diagnóstico en embarazadas, va a ser de elección, esta parte para hacer el diagnóstico o no de diabetes gestacional. Me detengo de nueva cuenta. Diabetes gestacional, sí le pueden hacer todo el arsenal de pruebas, pero lo primordial para saber que sea diabética va a ser con la carga oral de glucosa, que debe salir arriba de 200. Bien, y algo bien importante, no, perdón, en diabetes, y esto es importante, es esta parte. Estos son los diagnósticos que se van a realizar aquí no aplica el de 200, perdón, el diagnóstico con los resultados alterados. En ayuno, igual o mayor a 92 o menos, es normal. A la hora es de 180 miligramos por decilitro. Si sale igual o mayor a 180 en lo que es la carga oral de glucosa, se podría decir, o bueno, en este caso, se entiende que la paciente está cursando con una diabetes gestacional y a las 2 horas, si sale igual o mayor a 153 miligramos por decilitro. Pero bueno, esto no es lo más importante, sino lo importante es haber entendido los 4 criterios diagnósticos que son los más importantes para el diagnóstico de diabetes. Mario Emanuel Bernal Villegas, aparte que me digas presente, recuérdame los 4 criterios diagnósticos para diabetes, por favor. Presente. Gracias. ¿Cuáles son? Es glucosa en ayuno mayor a 126. 1. Es después de la prueba de tolerancia a la glucosa, entre 140, mayor a 200. ¿A las cuántas horas? A las 2 horas. Eso, bien, síguele. La hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Bien, 3, 4. Y glucosa al azar mayor a 200. Con síntomas de diabetes. De hiperglucemia, no es diabetes, acuérdate, de hiperglucemia. Y te va a preguntar el doctor cuando estés haciendo la residencia, ¿y cuáles son los síntomas de hiperglucemia? ¿Cuáles son? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Excelente, hijo. Eso es. Si la clase cumplió con este objetivo, chicos, esto es lo más bonito y es lo más importante, pues, de ir desarrollando esta parte. María José Ibarra Oros. Aquí estoy, doctor. Gracias. Mildred Krupskaya Páez Brambila. Presente. Mitzia Carelli Gómez Arenas. Presente. Rebeca Ramos Mendívil. Presente. Verónica Ocaña Arnold. Presente. Víctor Emanuel Rivera Palacios. Presente. Victoria Preciado Córdoba. Presente. Muy bien, chicos. Déjenme ver. ¿Alguien que me haya faltado en la lista? No, parece que no. Bueno, chicos. Espero, de corazón se los digo, que la próxima semana que les pregunte esto, ustedes me lo contesten así como relojito. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para toda la vida. Y nos va a servir para la próxima clase, para la exposición que tendrán sus compañeros y bueno, con las intervenciones que estaré realizando yo, ya ahora sí de lleno con el tema de enfermedad, sobre todo cardíaca crónica, en especial el tema de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver, pues ahorita daré todas las pautas a seguir. Con la clase de diabetes, con lo que vimos hoy, definición, clasificación, epidemiología, diagnóstico, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Juan Ángels, ¿alguna duda, alguna pregunta, hijo? No, todo bien, doctor, muy claro. Bien. Aranza, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, ninguna.
Bien. Carlos Adrián, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, Verónica Ocaña, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, está bien. Bueno, se les va a olvidar, canallas, no se les va a olvidar, ¿verdad? Espero que no. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, mis queridos jóvenes, recordar pues estos términos. Los van a estar acompañando la mayoría del tiempo de su vida profesional, sean o no sean internistas, o sean o sean médicos generales, dermatólogos, cirujanos, etcétera. Hombre, va a estar a cardiólogos, va a estar acompañando este tema, pues muy, muy importante, anestesiólogos, luego todo este tema es un punto toral y es un punto que de corazón espero que haya quedado muy claro. Recordar pues la clasificación de la diabetes, recordar pues los criterios diagnósticos, recordar los síntomas de hiperglucemia, recordar la fisiopatología. Entonces en esta clase pudimos entender por qué los triglicéridos están aumentados en los pacientes con este tipo de enfermedades, ¿sale? Entonces, esta es la parte muy importante y muy esencial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a entonces, para dejar en claro qué es lo que quiero ver para la próxima exposición, en el cual ustedes pues van a estudiar la próxima semana. No hay tarea, ya con esta, es la que sigue igual, dejaré tarea, en esta no, en esta les dejaré estudiar solamente, y vamos a ver el tratamiento de diabetes, los que me interesan más, tipo 1 y tipo 2, para lo cual Mario Emanuel Bernal Villegas y Javier Martínez nos van a ayudar con la exposición de este bonito tema, en el cual quiero que me expliquen con el tratamiento qué son las sulfonilureas, qué es la insulina, cuántos tipos de insulina hay, como las biguanidas, las incretinas, que son muy, muy importantes, pues, los de PP4, luego vamos a ver otro grupo de medicamentos, los SGLT, etcétera, que nos van a ayudar muchísimo a poder determinar esta enfermedad en particular. Por lo tanto, con la tarea, muchachos, con la tarea, Emanuel, perdón, y Javier, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta con su exposición, perdón? No, doctor, nomás son las sulfonilureas, insulina, tipos, biguanías, incretinas, DPP4, ¿y qué fue el último que dijo, perdón? Los SGLT, pero bueno, no, tú me vas a decir todo el tratamiento que hay, ¿eh? Yo les puse nada más de ejemplo, ¿no? Todos los tratamientos que te encuentres ahí en la bibliografía, ¿sale? Pero esos son, esos te los estoy diciendo. ¿Cuál es la terapia oral? ¿Qué medicamentos incluye? ¿Y cuál es en la terapia de insulina? ¿Qué insulinas hay en disposición? ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, y les va a servir, fíjense, para las clases. Ahorita ya están llevando farmacología, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿No me equivoco? Sí, doctor. Ah, bueno, pues créanme que no se les va a olvidar, pues. Sobre todo los que van a preparar el tema, y bueno, si ustedes estudienlo bien, no se les va a olvidar esta parte. Bueno, tema que sigue, insuficiencia cardíaca. Este tema que lo van a exponer Jadel Lucía Bernal, Estrella Flores, Ana Gabriela Duarte y Verónica Ocaña. ¿Qué es lo que quiero con el tema? ¿Qué es lo que buscamos? El Harrison, vámonos al Harrison, muy importante. Pero no solamente el Harrison, hay muchos otros libros donde puedan tomar referencia, los de fisiopatología que vienen en su pórtico también, que son importantes. Y bueno, vamos a ver
con insuficiencia cardíaca, lo que es definición, fisiopatología, vamos a ver lo que es cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, y al final van a cerrar con un caso clínico. Muy importante, al final cerrarán Jadel Lucía, Estrella Flores, Ana Gabriela Duarte y Verónica Ocaña con un cuadro clínico, con el tema de insuficiencia cardíaca. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Los que van a exponer. Jadel, ¿tienes alguna duda? No, Doc, todo bien. Estrella, ¿alguna duda? No, doctor. Ana Gabriela. Bien. Verónica, ¿dudas, preguntas con la exposición? No, doctor, está bien. Gracias. Bueno, chicos. Esta es la parte, pues, que vamos a estar desarrollando. Y no se les olvide, muy importante cerrar con el caso clínico, por supuesto, durante toda la exposición de ustedes, que son temas bien bonitos, bien importantes. Pues voy a estar acompañando y haciendo las apreciaciones necesarias para este tema en particular. Bueno, chicos, pues sin más, me dio muchísimo gusto haber estado hoy con ustedes, haber podido compartir este es un tema apasionante, a mí es un tema que me gusta muchísimo. Espero y verdaderamente, al igual que yo, lo hayan disfrutado. Pero lo más importante, pues, que no se les olvide esto que mencioné, porque la próxima clase se los voy a preguntar de todos modos. Y si ustedes dominan gran parte de esta información, y perdón que lo diga, pero si lo manejan así como relojito, y si me lo recitan, y si lo recitan, créanme que esto va a ser de verdadera importancia en este tema tan importante y tan primordial que tiene que ver con lo que es la diabetes, y ahora sí su implicación, porque todos los temas que siguen está implicada en la mayoría de los casos la diabetes, en la enfermedad renal crónica, en lo que es la enfermedad cardíaca, en la insuficiencia cardíaca, qué factor desempeña, cómo tiene que ver pues en algunos factores neuronales crónicos, etcétera. Vean cómo pues el haber entendido y el haber analizado en esta clase este tema tan importante, créanme que va a ser de mucha utilidad para su vida diaria. Pues si no tienen alguna duda, si no tienen alguna pregunta, me dio muchísimo gusto saludarlos y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Si salen, cuídense mucho y utilicen cubrebocas, chicos. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Bye, chicos. Gracias, doctor. Vale, bye. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Bye.